Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto volvernos a encontrar ahora en una serie temática de Encuentros con las Filosofías. Una serie temática propone acercamientos específicos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados para propiciar diálogos con otros saberes, sentimientos y conocimientos u otros territorios de pensamiento. Nos encontramos en la serie temática Filosofía Práctica, una propuesta del Centro Filosófico Amautay, un colectivo conformado por filósofos y filósofas que colaboran en conjunto para fomentar la filosofía en la sociedad latinoamericana. Su objetivo principal es acercar los temas de debate filosófico a audiencias más amplias y desean desafiar la rigidez de las fronteras que a menudo impone la filosofía académica. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Con una cálida bienvenida recibimos al invitado de esta semana, Darwin Reyes Solís, doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Bolivariana, magíster en Educación por la Universidad Politécnica Salesiana, magíster en Filosofía por la Pontificia Universidad Bolivariana, docente universitario en la Universidad Politécnica Salesiana, Quito, integrante del Grupo de Investigación Filosofías del Lenguaje y de la Ciencia en la Universidad Politécnica Salesiana, Quito, consultor filosófico del Grupo Amautay. Con Darwin Reyes, integrante de este colectivo, conversaremos acerca de la pregunta como parte de la serie temática Filosofía Práctica. Bienvenido, Darwin. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes y compartir esta pasión que es la filosofía. Pasión que nos permite acercarnos a la gente, no solo a los libros, ¿no? Así es. Iniciamos este encuentro acerca de la pregunta, preguntando a sí mismo a Darwin, ¿qué se comprende como pregunta en la vida cotidiana? Bueno, la pregunta es una estructura del lenguaje que nos permite recibir información. Entonces, en la vida cotidiana está presente en todo lado, ¿no? Porque desde niños, para acercarnos al mundo a través del lenguaje, tenemos que preguntar. Pueden ser preguntas directas, ¿no? Que el lenguaje establece claramente hasta en la forma de ejecutarlas, pero también hay preguntas indirectas que están camufladas, digamos, a veces en estructuras de comparación, en estructuras de afirmación con sospecha o en juegos lingüísticos como la burla, que al final son preguntas, son para tener información. Y en la filosofía han sido una tradición espectacular, ¿no? El mundo griego ya generó un método filosófico que le llamó mayéutica, que era también cotidiano, porque los filósofos salían a la calle. Sócrates inició en las escuelas sofistas, eran de la calle, preguntaban a la gente, interrogaban a la gente y tenían información. Hoy sigue esa práctica. Nosotros estamos acostumbrados a preguntar. Y en los latinos, a preguntar con cierta malicia, con cierta maldad incluida, a veces para burlarnos, para chocar. Es decir, la pregunta no es una estructura fija, ¿no? Mucho
en nuestra cultura utilizamos para la pregunta para confrontar, que no vas a encontrar esas funciones de la pregunta en un manual estricto de gramática, ¿no es cierto? Pero nosotros le damos esos usos también. Bien, Darwin, entonces se podría decir que pueden haber varias maneras de clasificar las preguntas. Si nos podría adelantar algunas por su uso, por ejemplo, en la filosofía, en la educación, en el derecho, en la salud, no sé, en distintas prácticas. Bueno, clasifiquemos como preguntas directas, ¿no? Esas son las más fuertes, son para obtener información, utiliza la ciencia, utiliza la filosofía, utiliza el arte, las humanidades en general, no solo el arte. Son preguntas directas, tienen una estructura específica en cada uno de los idiomas. Y en filosofía tienen un matiz especial, que es desvelar el ser, quitarle los velos al ser. O sea, ver más allá, digamos. La pregunta permite eso. No quedarnos en la piel, pasar. Y en el método clásico de la hermenéutica, la pregunta permite desvelar el ser, es decir, ir hacia lo interior, ir hacia lo profundo, ir más allá de lo común. Y además mostrar niveles de conocimiento. Recuerden que Sócrates tenía la intención de desvelar en las personas que no conocen. ¿Para qué? Como un proceso educativo, para empezar a conocer, para buscar más conocimiento. Esa era la intención última. Y también están las preguntas indirectas, hasta en el lenguaje, ¿no es cierto? Se establecen diferentes, sin signos de interrogación. Y son preguntas más suavizadas, que están dentro del diálogo, que son formas de interlocutar a la gente. A veces un rostro así sorprendido es interrogatorio, ¿no? Porque te afirman algo y tú te sorprendes y le miras y el otro dice, es que significa esto. Entendió el otro la forma de preguntar, pero ya no tiene una estructura lingüística con signos de interrogación, con formas como un qué, cuál, cómo, no, sino que es indirecto, digamos. Ya te digo, hasta un gesto puede llegar a ser muy interrogativo y este tipo de interrogación tiene otras intenciones, como por ejemplo confrontar, expresar desacuerdo, pero son estructuras interrogativas también. ¿Se podría hablar de algún proceso característico o muy marcado para lo que sería el filosofar, las preguntas en filosofía? Porque entiendo que un poco es una parte de sus fuentes, de sus orígenes en la filosofía misma. Bueno, mira que la pregunta en el mundo griego está muy unido a desvelar el ser. Un ser, digamos, es el ser naturaleza. Hoy esa pregunta está más hacia el lado de la ciencia, ¿no es cierto? Hoy ya esa unión, esa integralidad que había en el mundo griego ha sido dividido en campos muy específicos. La ciencia pregunta sobre la naturaleza. La filosofía también, obviamente, pero el campo fuerte está en la ciencia ahora de esa estructura. Y el otro desvelamiento era del sí mismo. La pregunta estaba atada a esta sentencia filosófica, ¿no? Bueno, en Grecia también tenía matices religiosos de conócete a ti mismo. Entonces la pregunta desvela el ser de la natura y también el ser del sí mismo. La pregunta permite entrar en espacios de conocimiento del sí mismo. Digamos que permite a una persona conocerse, referirse a sí misma a través de la pregunta. En el caso del trabajo en consultoría filosófica,
El consultor filosófico no es un psicólogo, no está haciendo terapia psicológica, solamente acompaña a través de ciertas herramientas filosóficas para lograr una claridad conceptual. En el caso de la pregunta, para lograr una claridad conceptual sobre sí mismo. ¿Ah? Entonces, la pregunta ayuda a que la persona pueda tener matices sobre sí mismo. En ese sentido, desvela el ser, y en este caso, mi ser. ¿Sí? La pregunta me permite ir a la profundidad de lo que yo soy. La pregunta me desvela, me quita los velos que estoy poniendo sobre asuntos que puedo montar en el discurso. No sé si aquí me permites un momento para explicar que los discursos, las narraciones que hacemos sobre nosotros mismos, muchas veces contienen engaños. Y hasta hay narraciones que más bien ocultan el ser, ocultan lo que yo soy, esconden. En nuestro medio ecuatoriano es muy común utilizar discursos para esconder las situaciones reales de lo que somos, de aquello que estamos viviendo, de aquello que estamos padeciendo, de aquello que estamos sufriendo. Los jóvenes van a entender muy bien esto. Cuando narran en las redes sociales, en el Instagram, cuando narran su situación y dicen aquí feliz y se toman una foto y la suben a la red, es una narración que oculta lo que realmente acontece. Entonces la pregunta, la insistencia, la pregunta y la repregunta, la insistencia en preguntar va a permitir desvelar ese proceso de ocultamiento y mostrar lo que hay, lo que es. Alguien puede criticar y decir, nunca se logrará la totalidad del ser, por supuesto. Pero el camino que traza la pregunta es interesante porque nos permite ir cada vez avanzando más a datos que se pueden mostrar, que son concretos, que tienen hechos fácticos conectados a esa expresión y que son más reales, por supuesto. Nunca el 100%, pero el conocimiento del ser humano nunca será el 100%. Siempre hay un misterio. Ni uno mismo se puede conocer, peor conocer al otro. Entonces, podemos pasar a otro campo donde la pregunta aparece como un elemento que posibilita una serie de avances en el conocimiento, en la formación, que es la educación. Últimamente, o por lo menos desde mi inexperiencia o desde mi ignorancia, me he ido enterando de filosofía para niños, de un reclamo, una lucha porque los niños aprendan a pensar con cabeza propia, lo mismo los jóvenes, para que no lleguen a la universidad y menos a la política, simplemente con una formación doctrinaria que no contribuye para nada a la democracia. Entonces, si nos podrías compartir, ¿cuál es la Los humanos, importancia de la pregunta en la educación? los humanos tenemos una condición fundamental que es querer conocer aquello que somos y aquello que nos rodea. O sea, esa es una condición. No importa si hay acto volitivo, o sea, si hay la voluntad de conocer o no hay la voluntad de conocer, vas a conocer porque es una condición humana. O sea, si eres humano, vas a conocer cosas. En ese proceso de querer conocer, requieres tomar información. Y los humanos nos asombramos de las cosas, nos cuestionamos por las cosas. Y la pregunta es una herramienta que tenemos para tomar información, para sacar información en diferentes niveles. Y es una condición innata en el humano. O sea, la estructura del cerebro está hecha para eso, para que nos acerquemos al mundo, para que interroguemos al mundo. Sí, a mí me gusta mucho la expresión heideggeriana que podemos usarla aquí, ¿no? Cuando se da el ser, le llama epifanía del ser, cuando el ser se manifiesta, el sujeto se acerca y pone su parte
y quiere ver qué es ese fenómeno que aparece, ¿no es cierto? Y quiere ver qué es esa realidad que se le muestra, incluida mi propia realidad. Siempre en filosofía insistimos en que debemos incluirnos como parte de la realidad y no creernos como un sujeto externo que captura la realidad, porque ahí perdemos la dimensión de la realidad que somos nosotros mismos y que somos parte de esa realidad. Entonces, es innato, digamos, en el humano. Para darle un concepto, está en la estructura del cerebro, aprendemos así. Y eso se puede ver en los niños, ¿no? El niño va a decir, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? ¿Y cómo se pasa esto? Y lo más simple, un gusano ahí moviéndose, pregunta, ¿y por qué el gusano se mueve? ¿Y qué es este gusano? ¿Y cómo así el gusano está ahí? Es decir, la interrogación le brota. Es una condición. El tema es que nuestra sociedad más bien le teme a esa interrogación porque le ha dado una cualidad moral y una cualidad moral adversa, negativa, como si nos estuviéramos interrogando personalmente, como si me estuviesen cuestionando a mí como persona. Cuando no acontece eso, estamos interrogando al mundo, ¿sí? Entonces, si no lo tomamos personal, la pregunta no tiene por qué afectar directamente a mi persona, sino que el niño está queriendo averiguar el mundo, acercándose al mundo, si quieren, conociendo el mundo, y tiene que preguntar, tiene que lanzar estructuras para recoger la información que le permita ordenar, poner en lugares esas experiencias que tiene con el mundo. Entonces, la pregunta es eso. Ahora, los sistemas educativos que hemos generado, creo que la modernidad en eso fue terrible, y hoy eh, seguimos reproduciendo esos esquemas, son más bien prohibitivos de este tipo de herramienta, porque se los considera irreverentes, se los considera irrespetuosos. Entonces, alguien que pregunta y pregunta y pregunta está visto más bien como irrespetuoso, no como un gran investigador. Entonces, como hemos moralizado el acto de la pregunta, lo sancionamos, le cerramos las filas, no lo permitimos y censuramos. Entonces, alguien que pregunta mucho es mal visto. Pero eso es por un sistema perverso de educación que no ha permitido la curiosidad, no ha permitido la fascinación, ¿sí? Lo que los griegos llamaban asombro, el asombro de encontrar algo en el mundo, de por qué esto y no la nada, de por qué yo y aquí, de por qué el mundo, el asombro. Entonces, los sistemas educativos hay que plantearle una lucha fuerte de volver a hacer que las personas, todos, niños, adultos, jóvenes, ancianos, se pregunten. Mira, mientras más te acercas a la edad adulta, de anciano, vas a tener otras preguntas. Mientras eres niño, tienes otro tipo de preguntas, pero la pregunta está en tu estructura misma. El uno se preguntará sobre el futuro porque es un niño y todo el futuro es grande, el pasado es muy pequeñito, ¿no es cierto? Mientras que el anciano se preguntará por el pasado porque su pasado es grande y ya el futuro es pequeñito, pero se preguntará, es decir, en diferentes condiciones. Creo que la educación hemos de luchar porque potencie la pregunta, porque potencie el asombro. Ahí vamos a encontrar nuevos mundos, nuevas experiencias, nuevas formas de comprender a nosotros mismos y de comprender la naturaleza. Mucho más en una crisis como la que vivimos, Edison. Ahí estamos en una crisis, los modelos se caen, las formas en las que hemos vivido ya no calzan para lo que tenemos. Hace poco en una conferencia me burlaba diciendo el modelo del matrimonio ya no calza, o sea, la gente ya no lo ve como una posibilidad, ese modelo que duró tantos siglos y que es más, era un ideal, casi una utopía, ¿no? Cuando éramos jóvenes queríamos casarnos y ser felices. Hoy ese modelo ya no calza, es decir, todos dicen, no, yo me voy a casar, yo me voy a dedicar a viajar, a trabajar, éxito profesional, pero ese modelo, si ves, cae. Pero hemos de preguntarnos primero si es que ese modelo era lo mejor, hemos de preguntarnos por qué cae, hemos de preguntarnos si hay otros modelos, bueno, y cuáles. Si ves, la pregunta permite esa dinámica, la pregunta permite eso de ir abriendo caminos y cerrando otros.
¿sí? Sin ser obsesivo en un dogmatismo de que ese es el modelo, ese es el camino. La pregunta es en ese sentido conflictiva, incómoda, pero es su función en la educación. Incomodar. ¿Para qué? No para repetir un modelo, sino para buscar nuevos caminos que permitan mejores procesos humanos. Al final, la discusión es humanizarnos siempre, ¿no? Ese continuo proceso de búsqueda humana por ser humanos, por ser mejores humanos, ¿sí? Y por no repetir errores. La pregunta permite eso en la educación. Y si nos vamos al campo de la ciencia, de la tecnología, la pregunta es fundamental. Si no haces buenas preguntas, no tienes buenas investigaciones. Eh, por ahí creo que va el asunto de la educación. Hay otros dos términos o conceptos que podrían relacionarse con la pregunta, que es, por un lado, la ignorancia. No se pregunta porque teme ser calificado como ignorante. O no se pregunta porque van a mostrarle que está equivocado, que hay un error. Entonces, como que este desestímulo para eliminar la pregunta de la relación humana, de hecho, tiene sus antecedentes, sus cultivadores, diríamos, porque, como tú dices, en la educación, muchas veces el maestro, el profesor, la profesora, ¿qué es lo que dice? Que no pregunten, que tienen que copiar, memorizar, repetir. Entonces, también hay eso, y quien no estuvo atento es también quien pregunta. Y ahí muestra que ha fallado en el proceso. Entonces, hay varias fuentes que estarían limitando, diríamos algo así como el cultivo de la pregunta, el estímulo de la pregunta. Claro, Esas, los sistemas educativos, Edison, tienen algunos complejos. Así les llamamos complejos porque son estructuras que se tejen y son muy difíciles de desentrañar, porque son complejos, ¿no? Porque son estructuras muy complejas. Y una de esas estructuras complejas, típica de sociedades herederas de esclavitud, típica de sociedades coloniales, es pensar que el conocimiento se da solo cuando es puro y cuando es ascendente. Es decir, esa idea de que el conocimiento se da sin error y de que cuando hay error es malo. Es típico de sociedades coloniales que no han permitido sus procesos de conocimiento propios. Entonces, como reciben ya hecho el conocimiento, como importan conocimiento, no saben cuál es el proceso del conocimiento, sino que reciben solo resultados y los empiezan a repetir. Y esa es una situación bien compleja en nuestro país. Porque no tenemos experiencias de producir conocimiento, pues. No dejamos en los niños que se produzca conocimiento. No dejamos que los jóvenes hagan sus propios conocimientos, que sus experiencias pasen a ser conceptualizadas y se conciban como estructuras cognitivas. ¿Por qué? Porque recibimos ya una fórmula hecha de otros mundos que nosotros suponemos que son mejores, típicos de una colonia, ¿no es cierto? Típicos de una sociedad que ha sido destrozada en sus estructuras básicas de producción. Entonces, claro, saltan este tipo de complejos. Pero mira, no existe conocimiento humano en el cual no esté inserto el error. No existe. O sea, si alguien quiere aprender algo, tiene que equivocarse. Ese es parte del proceso del aprendizaje. O sea, no puedes aprender a nadar sin ningún error. No es posible, ¿no? Porque sea torpe o no sea torpe, sea hábil, no sea hábil, sea inteligente, sea... No importa. Vas a equivocarte en un proceso de conocimiento. No hay otra posibilidad. Pero esa experiencia de saber que en un proceso cognitivo está el error inserto y que yo me voy a equivocar cuando yo aprendo, ese proceso es el que permite a estructuras estatales, a estructuras
escolares, colegiales, universitarias, generar metodologías en donde se acepta la equivocación, en donde es parte del aprendizaje el error. Pero nosotros venimos de esa idea de que el conocimiento es puro. ¿Por qué? Porque importamos ya purezas. Pues claro, nosotros importamos ya la tecnología última, importamos ya el conocimiento último, la teoría resuelta, y ahí ya no hay error porque ya es un producto final. Y estamos creyendo que así sale el aprendizaje y el conocimiento. Creemos que así sale, es una especie de acto mágico, como si un día tú le dices, mira, léete este libro, y entonces lánzate al agua y tú ya eres un gran nadador. Y entonces claro, se lanza al agua y se ahoga, pues. ¿Por qué no funciona así? Entonces hay que concebir el conocimiento como los humanos tenemos el conocimiento y dejarnos de complejos y de estructuras invasivas, destructivas, de complejos, sobre todo de inferioridad, ¿no? De creer que porque me equivoco soy inferior. Hay un ejemplo lindo en esto, el aprendizaje de idiomas. Tú no vas a aprender un idioma sin equivocarte. Eso no es posible. Para aprender un idioma tú te equivocas todo el tiempo, hasta que tengas una estructura mínima. Mira, los hablantes de castellano, los materno hablantes de castellano, nos equivocamos. Y no pasa nada, nadie me dice, qué mal tu castellano porque te equivocaste. No, porque es mi idioma materno y yo lo utilizo muy bien, pero a veces me equivoco. Y no pasa nada. Entonces, cuando estamos aprendiendo inglés, francés, chino, alemán, ruso, nos vamos a equivocar todo el tiempo. Y es parte, pero si ves, esa es una imposibilidad para nuestros jóvenes, porque les censuran en sus errores al aprender un idioma, entonces no terminan sin aprender el idioma. Es decir, no aceptar el error dentro del proceso de aprendizaje aniquila el proceso de aprendizaje. Entonces, lo mismo pasa con la pregunta. Las preguntas son eso. Herramientas para tomar información. Herramientas para acercarnos a la realidad. Para trabajar con uno mismo o con el mundo. No hay pregunta mala porque es una herramienta. No es buena o mala, es una herramienta, la puedes usar siempre. ¿Te equivocas con esa herramienta? Sí, claro, sin ningún problema. De hecho, mira, Heidegger en la introducción al Ser y el Tiempo trabaja sobre la pregunta. Y les invito a leer qué texto más hermoso ese, ¿no? A veces es un poco complejo y pesadón, pero vale la pena coger el hilo y ahí van a ver que ya no es pesado. En la introducción trabaja la pregunta por el ser, le llama él. Y una de las condiciones que Heidegger le pone a la pregunta es que cuando alguien hace una pregunta ya tiene información sobre aquello que está preguntando. Y por eso es capaz de preguntar, porque si tuviera cero información sobre lo que está preguntando, no haría la pregunta. Porque tiene ya una precomprensión, una estructura de aquello, le permite preguntar. Entonces, quien pregunta ya tiene una estructura, ya ha hecho un camino, ya tiene un trabajo. Respetable, pues. Por eso está preguntando. Y luego tiene esa inquietud de querer conocer más sobre aquello que ya estructuró. Y la pregunta es eso, avanzar en el camino. Podemos usar el ejemplo de la mayéutica también en Sócrates. La pregunta es eso. La pregunta es avanzar hasta saber a dónde llega tu conocimiento. Y aquí es interesante, a Sócrates le terminaron matando por preguntar, ¿no? No es una cosa tan sencilla. Y siempre, por ejemplo, que a un dogma tú le preguntes, el dogma se va a incomodar, se va a molestar. Las personas dogmáticas por eso no toleran la pregunta, porque dicen, eso es así, punto, no más, hasta ahí queda. No me preguntes porque eso es así. Y uno dice, pero ¿por qué es así? Y luego, ¿por qué se enoja? Si tiene su dogma claro, ¿por qué se enoja? Puede contestar la pregunta. No tiene por qué molestarse frente a la pregunta. Pero esa es la condición de la pregunta, porque va a incomodar, porque está planteando nuevos caminos. Y está planteando que yo ya entiendo que cuando yo logro preguntar, ya tengo una estructura y por eso pregunto. Y eso intuitivamente inestabiliza. Muchas gracias, Darwin. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, Darwin Reyes,
a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la Filosofía, el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.